para honra y gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro último expositor de la noche, esperando que no les vaya a resultar aburrido, que no se vayan a dormir, pero he preparado esto con mucho cariño para compartir con todos ustedes. Yo me llamo Edward Pinto, soy del Salvador, estoy casado con una hermosa mujer que el Señor me permitió conocer un día. Tengo 3 hijos y tengo 5, esta es una de ellas, mi hermosa pequeña, y tengo 5 años de pertenecer a la Iglesia Adventista. Vengo de la Iglesia Católica, en la cual aprendí muchísimas cosas, lo cual me permite también hablar con propiedad acerca de los temas que expongo a través de Facebook y hablo con libertad acerca del regreso de Jesús en el año 2031. Aquí yo pertenezco a la iglesia, aunque me han censurado un poco y me han dicho que de estos temas no se debe hablar, pero el Señor me ha permitido todavía tener espacios para poder hablarlo. Soy el líder de una pequeña congregación y en esa pequeña congregación estos temas son bastante conocidos. Quizá los hermanos no los comparten y no lo creen con la misma fe que lo creo yo, pero la semilla se está sembrando. Y no dudo que germinará y dará frutos, porque la palabra de Dios no vuelve sin haber hecho su trabajo en la tierra. Amén. Así que les quiero invitar, hermanos. Primero quiero invitar a que mi hermano José me pueda compartir el máster para poder transmitir mi pantalla y poder compartir la presentación de esta noche. Ya está, mi querido amigo Edward. Bien, solo que, ¿dónde lo veo acá? En share screen, ¿verdad? Verde con una flechita, compartir pantalla. Ok, perfecto, share screen, y aquí selecciono mi PowerPoint y me confirman por favor si me siguen escuchando y si se puede ver mi presentación. ¿Sí? ¿Me ven? Bien, perfecto. Perfecto, amigo. Bien, alabado sea Dios que permite a los niños, a los sencillos, conocer estas cosas. Y hace unos días un hermano preguntaba, pedía la ayuda de nosotros, un hermano panameño, el que ama mucho a su tierra. Él habla mucho acerca de Panamá y él pedía ayuda, decía que alguien le estaba solicitando información, o mejor dicho, fundamento bíblico sobre nuestra creencia de los 6,000 años de historia y el regreso de Jesús. El hermano Humberto Fierro presentó un tema que se llama de esa forma, los 6,000 años solo Biblia, y utilizando esa información pude recolectar un poquito más de información y poder hacer esta presentación, la cual he titulado Al Séptimo Día. El objetivo de esta presentación es mostrar con textos bíblicos paralelos acontecimientos que sucedieron al séptimo día, como los que vamos a citar. También acontecimientos que suceden al séptimo año, acontecimientos que también suceden a la séptima vez, y también símbolos que el séptimo representa también algo relacionado con la venida de Jesús. Entonces, que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a empezar. No casualmente, porque no hay casualidades ni en la Biblia, ni en la palabra inspirada por Dios, Ellen White, en Eclesiastés 31, o mejor dicho, Eclesiastés 3, 1, nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Palabras sabias. Más adelante dice también que todo lo que ha sucedido en el pasado se va a volver a repetir. Entonces, utilizando este texto, podemos dar pie a que todas las cosas en la Biblia están relacionadas con tiempo. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Nuestro hermano Pedro hace un momento compartía algunos textos del espíritu de profecía en la cual hacía alusión a un periodo de tiempo de 6,000 años. Y en el conflicto de los siglos, este precioso libro, que según hermana Elena Harmon de White debería ser el segundo libro, o mejor dicho, después de la Biblia, el libro que más tuviese difusión en todas partes, se encuentra 7 veces registrado el periodo de tiempo de 6,000 años. Y justamente la última cita, en el capítulo 43, que 4 y 3 hacen 7,
encontramos este texto que voy a leer a continuación. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Situándonos, este texto nos manda al final del conflicto, cuando el conflicto llega a su fin con la venida de Jesús. Dice, durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor, causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor, el Dios Todopoderoso. Estos textos los encontramos en el conflicto de los siglos y una gran parte de ellos están tomados en el caso de Isaías 14:7 y de Apocalipsis 19:6. Pero me interesa mucho que veamos que ella nos ubica en un punto de la historia. La palabra durante hace alusión a un periodo de tiempo que tiene un principio y un fin. En este caso no dice casi 6.000 años o por 6.000 años, sino que lo ubica que al final de ese periodo que durante 6.000 años se realizó, Satanás obró a su gusto. Ahora, en respuesta a nuestro hermano que solicitaba información acerca de, en la Biblia, cómo podemos justificar los 6.000 años, seguimos leyendo siempre en el conflicto de los siglos. Voy a saltarme esta. En una profecía significativa, en el capítulo 19, en este capítulo hace referencia a la experiencia que tuvo nuestro hermano Guillermo Miller cuando empezó a estudiar acerca de la profecía de los 2300 años. Y Elena White refleja la experiencia que tuvo nuestro hermano y cita palabras propias de nuestro hermano William Miller, pero después ella da un complemento que creo que debería de ponernos a pensar a todos. Voy a leer lo que dice en una profecía significativa, hablando de Guillermo Miller. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Sagradas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Y empieza a citar acá eventos que se cumplieron dentro de un límite, como dice él, de tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio. Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia. Los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto. Los 3 días de los sueños del copero y del panadero. Los 7 años de Faraón. Los 40 años en el desierto. Los 3 años y medio de hambre. Los 70 años de cautiverio en Babilonia. Los 7 años, los 7 tiempos de Nabucodonosor. Y las 7 semanas, 62 semanas y la 1 semana que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos. Todos los acontecimientos limitados por este periodo de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, dice Guillermo Miller, que se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Eso se encuentra dentro de las memorias de nuestro hermano Miller. Y él sigue diciendo, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y esto lo encontramos en Deuteronomio y en la profecía de Amós. Y cierra con broche de oro este fragmento diciendo, la hermana Elena White, no son palabras de Miller, son palabras de Elena Harmon de White. Así que los que estudian la palabra de Dios
pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Qué impresionante esto. Dice que los que estudian la palabra de Dios pueden estar seguros, pueden confiar que encontrarán indicado opacamente, no, dice con claridad en las Escrituras. ¿Cuál acontecimiento? El más estupendo que debe realizarse. ¿Y cuál es ese? Sino la segunda venida de Jesús. Entonces, en este texto nos advierte que si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, no tenemos por qué dudar que hay profecías en la Biblia que nos hablan precisamente de ese estupendo evento que debe realizarse en la historia de la humanidad. Entonces, a continuación, yo les voy a exponer para estudio de todos. A mi hermano Pedro le encanta, por ejemplo, sacar el significado de ciertos acontecimientos, de ciertas cosas que pasan con los números en la Biblia, y yo sé que alguno de estos le va a servir para sacar un buen material para poder compartir con los demás. Así que todos los acontecimientos que vamos a ver a continuación los encontramos en la Biblia y, como dice nuestra hermana Elena White, son una figura de ese estupendo acontecimiento que debe realizarse, que es la segunda venida de Cristo. Pero antes de ello, tengamos en cuenta estos tres textos bíblicos. El primero ya lo compartía nuestro hermano José hace un momento. Perdón, ese es el segundo. El segundo, el que dice Salmos 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Más adelante, en Salmos 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y Pedro, usando como referencia los Salmos, aclara, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, los siguientes textos que vamos a mostrar, fragmentos de texto, pinceladas nada más, quiero que en lugar de pensar que ese acontecimiento tiene un periodo de tiempo de 7 días o 6 días y al séptimo sucede el acontecimiento, que nos pongamos a pensar, si para el Señor un día es como 1000 años, ¿qué relación tendrá, qué paralelo tendrá con el acontecimiento de la venida de Jesús o con el milenio, que sería el último? Y lo vamos a ver a continuación. En este esquema nos presenta los 7 días de la creación y nos hace un paralelo con un día por 1000 años. Y nos aparecen en el número 1, por ejemplo, una flecha donde hay como una especie de ruptura que simbolizaría el momento de la caída de Adán y de Eva. En el número 2 nos indicaría que a los 4000 años desde ese trágico momento de la caída de nuestros primeros padres, sucede el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 2000 años después, en el número 3, se reflejaría la segunda venida de Cristo y nuestra ascensión al cielo juntamente con Él. Y el último, en el número 4, el descenso de la Nueva Jerusalén con todos los salvos aquí a esta tierra. Entonces, tomando en cuenta que un día es como 1000 años, podemos decir que la historia de la humanidad, como lo hemos visto en los temas anteriores que hemos tocado esta noche, era de 7000 años, de los cuales estamos por llegar al límite de los 6000, al número 3. Bien, vamos con los textos. El primer texto, tomado de Génesis, el relato de la creación, termina el capítulo 1 y empieza el 2, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, del milenio sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, como primer modelo podemos ver de que si un día es como 1000 años, podemos decir que acabó Dios en el séptimo milenio la obra que hizo. No es casualidad también que en estos versículos se mencione séptimo 3 veces, lo cual suma 21, lo cual suma 1 y 2 son 3, lo cual nos transporta también a las 3 personas de la deidad. Entonces, esto como un primer ejemplo, hermanos, de un día 1000 años. Este primer texto nos sirve para justificar
que si 6 días de la creación, 6 días duró el proceso creativo y el séptimo día descansó, 6.000 años habría de historia de la humanidad en pecado y el séptimo día sería el reposo milenial. Otro ejemplo de esto, en el diluvio, Génesis 7, 1 y 10. Del 1 nos saltamos al 10, donde dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el versículo 10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Si pudiéramos utilizar este texto para justificar un día 1000 años, podríamos decir, y sucedió que al séptimo milenio las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y sabemos que la historia que sucedió en el tiempo antiguo con Noé se va a volver a repetir. La diferencia es que el diluvio no será de agua, sino será un diluvio de fuego. Entonces podríamos decir que al séptimo milenio el fuego, pues bueno, vino sobre la tierra. Otro texto paralelo que nos puede servir es lo que hace unos días estudiábamos en las fiestas del santuario, en Éxodo 13, del 5 al 6, cuando habla acerca de una de estas fiestas, la fiesta de los panes sin levadura. Dice el texto bíblico, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Podríamos cambiar el séptimo día por el séptimo milenio, y obvio, será una fiesta en el cielo con Jehová. Al séptimo día, al séptimo milenio. Otro texto muy bonito que podemos encontrar, y este es también de esos textos muy claros, en Éxodo 24, 15 al 18. Dice el texto, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Si cambiamos entonces séptimo día por séptimo milenio, podríamos decir, y al séptimo milenio llamó Moisés de en medio de la nube. En este caso a Moisés lo llamó Jehová. ¿Qué pasará cuando Jesús venga? ¿No nos llamará a nosotros también? ¿No, no iremos a la presencia de Él? Entonces, ¿cuándo sucederá? Al séptimo milenio, después de 6 días de que en este caso cubriese la nube el monte Sinaí. Otro texto paralelo lo encontramos en las leyes de sanidad que Dios había establecido para el pueblo de Israel. En Números 19, 11 y 12 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona humana, 7 días será inmundo. Se removerá el pecado, y aquí he marcado muy interesante y lo vamos a ver más adelante, al tercer día con aquella agua. Repito, se removerá el pecado al tercer día con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se remueve el pecado, no será limpio al séptimo día. Si cambiamos la palabra día por milenio, sería que al séptimo día será limpio, al séptimo milenio será limpio, y nosotros seremos limpios al séptimo milenio. Pero es interesante ver que acá habla acerca de un tercer día. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Otro texto paralelo, las murallas de Jericó. Este texto quizás es de los más conocidos, que hace referencia a 7 días. Dice el texto, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas a la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído la voz del sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué sucedió al séptimo día? Ellos tomaron la ciudad.
¿Qué pasará al séptimo milenio? ¿No tomaremos nosotros la santa ciudad? ¿No iremos nosotros allá a morar durante 1000 años? ¿Y cuándo sucede eso? Al séptimo milenio. Otro texto paralelo que nos ayuda a confirmar que un día es como 1000 años. Hago un paréntesis acá para recordar aquel texto que dice que las cosas escritas fueron escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, este conocimiento que está escrito en la Biblia es justamente para que nosotros pudiéramos comprender la culminación del plan de la salvación. Continuamos con otro texto, y esto es una batalla. Quizás esta no sea la imagen más representativa, pero en aquel tiempo Acab luchaba contra el rey de Siria, y el rey de Siria fue derrotado en una de las peleas que tuvieron porque pelearon en los montes. Entonces, el rey de Siria decía que habían perdido por eso, porque los dioses de Israel en ese caso eran los dioses de los montes. Entonces, un profeta, que no se menciona su nombre acá, solo dice que fue un profeta el que llegó a visitar a Acab, llegó a darle este mensaje al rey. Le dijo: vino entonces el varón de Dios, que era el profeta, al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel tomaron a los sirios en un solo día, 100,000 hombres de a pie. Si cambiamos el séptimo día por el séptimo milenio, al principio, o mejor dicho, al final del sexto y al principio del séptimo, no se llevará a cabo una gran batalla que nosotros conocemos con el nombre de Armagedón. Y esto sucede al séptimo día, cuando está por empezar el séptimo día. Bien, un bonito texto paralelo para poder comparar un día, 1000 años, un día. Bien, hay muchos textos más que hablan acerca de este paralelismo entre un día, 1000 años. Pero no solamente la Biblia se limita a hablarnos de un día como 1000 años. También podemos encontrar un paralelo entre lo que acontecía al séptimo año de algún acontecimiento. Por ejemplo, este texto nos debe recordar algo. Lo que decíamos en el primer texto que leímos de Eclesiastés 3:1, que todo tiene un tiempo. Este texto de Jeremías 8:7 nos dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Dice acá, de una manera, no sé si es una alegoría, pero dice que incluso hasta los animales conocen el tiempo de su venida. Sin embargo, nosotros a veces no lo conocemos porque somos ignorantes voluntarios. Bien, eso era un paréntesis, hermanos. Vamos a ver entonces algunos textos en los cuales la Biblia nos presenta un año como 1000 años. En Éxodo 21:3, acerca de las instrucciones que Dios les había dado al pueblo de Israel cuando ya estuvieran en la tierra prometida. Dice el texto: y estos son los derechos que pondrás delante de ellos, le dijo Jehová: si comprares siervo esclavo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo año saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si cambiamos entonces al séptimo año por al séptimo milenio, podemos decir que al séptimo milenio nosotros, que somos esclavos del pecado, saldremos libres, justificados. Entonces, un día, o mejor dicho en este caso, un año como 1000 años. Otro texto en Levítico 25, respecto a la siembra y el cultivo de la tierra. Dice el texto: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Para nosotros no es un secreto que durante el séptimo milenio esta tierra tendrá reposo. Solamente Satanás vagará por este mundo viendo los resultados de su obra acá en este planeta.
Entonces, si cambiamos al séptimo año, la tierra tendrá descanso, podríamos decir, al séptimo milenio, la tierra tendría descanso también. Bonito este texto para poder hacer la comparación en los tiempos de Dios. Un año como 1000 años. Esta historia es muy bonita también, hermanos, y esta la tomé de la predicación de nuestro hermano Humberto Fierro acerca de este rey Joás. Dice el texto de Segunda de Reyes 11 del 1 al 4. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, era el heredero, a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía. Y él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefe de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró al hijo del rey. Según este texto, sé que la reina Atalía usurpó durante 6 años el lugar que le correspondía al rey, en este caso al rey Joás. Y aquí podemos ver, si cambiamos más al séptimo año por el séptimo milenio, podemos ver de que durante 6000 años Satanás usurpó el lugar que le pertenecía a Jesús. Más el séptimo año le fue mostrado el Hijo del Rey. En este caso es Jesucristo. Otro texto que nos da un paralelo de que en este caso un año como 1000 años. Bien, un texto más. En Esdras, en el relato del regreso del pueblo del exilio de Babilonia a Jerusalén, dice en Esdras 7, 6 y 7, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, y Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el séptimo año de Artajerjes. Sabemos la profecía de los 300 años que este rey Artajerjes cumplió un papel fundamental. Dio el último aval para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, pero eso sucedió no casualmente en el séptimo año del rey Artajerjes. ¿Qué sucedió en el séptimo año de Artajerjes? Esdras volvió con parte del pueblo a Jerusalén. Igual nosotros, cuando lleguemos al séptimo milenio, saldremos de Babilonia definitivamente de este mundo de pecado e iremos a donde? A la nueva Jerusalén. Bien, estos son algunos ejemplos y seguramente hay otros más que me los he saltado y por cuestión de tiempo también lo hemos acortado, en los cuales nos hace un paralelo entre un año por 1000 años. También tenemos otro tipo de simbología, el séptimo en otros símbolos. Un texto introductorio para esta sección dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dicen Gálatas, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que este evento de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, se sucedió cuando el tiempo se cumplió. O sea, había un tiempo establecido para ese evento. Así como lo veíamos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Bien, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hacen un paralelismo entre símbolos que suceden en la Escritura con el acontecimiento a los 7000 años o después de los 6000 años. Por ejemplo, en Judas, versículo 14, nos habla acerca de la descendencia de los primeros, de los patriarcas. En este caso nos habla de Enoc, diciendo, de estos también profetizó Enoc, que era el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. No casualmente, este hombre, Enoc, fue el que fue traspuesto sin ver la muerte y siendo él el séptimo y profetizando que el momento de la venida de Jesús. Él fue
el séptimo desde Adán. Otro paralelo con genealogías es, por ejemplo, la de David. La genealogía de David dice lo siguiente: Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea, el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David. David, incluso a Jesús se le conoce como el hijo de David, el que tomaría el trono de David. Entonces, y no casualmente también, en su generación, o mejor dicho, de la descendencia de su padre, David era el séptimo hijo. Entonces, otro paralelo de acontecimientos que tienen que ver con la venida de Jesús y que suceden en este caso con la genealogía, al séptimo. Bien, esto. Tenemos esta escena también, ahí pueden ver a este personaje que, si recuerdan la historia de Elías, cuando hubo un periodo de tiempo de 3 años y medio que no llovió, ahí ven en la imagen al criado, el cual se le encarga que vea si hay señales de lluvia. Dice el relato bíblico en Primera de Reyes 18. Y dijo Elías a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le envió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Vea este otro paralelismo entre la 7ª vez o el 7º milenio. Acá recuerde que la señal del Hijo del Hombre será una pequeña nube que se acerca por el horizonte, que poco a poco se va haciendo de negra a blanca y resplandeciente. Y eso sucede al inicio del 7º milenio. Este paralelo también nos ayuda a ver cómo a través de los símbolos el 7º hace una relación también con la segunda venida de Jesús. En Job nos habla del símbolo, en este caso de las tribulaciones. Dice Job 5, del 17 al 19. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará mal. Si pudiéramos hacer el paralelo con cada una de esas tribulaciones como 1000 años, diríamos que durante 6000 años el Señor nos ha librado, pero el 7º milenio, en el último 1000, pues no nos tocará ninguna plaga, porque en el cielo ya tendremos un cuerpo incorruptible, ya no tendríamos que preocuparnos por nada, y eso sería, dice acá, en la 7ª o en el 7º milenio. En la profecía de Ageo, también otra forma simbólica en la que el Señor presenta este periodo de tiempo, dice que en el 7º mes, a los 21 días, que es 3 veces 7, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá, hablando de Jesús, el deseado de todas las gentes. ¿Pueden ayudarme aquí, por favor? Chicos. Perdonen, hermanos, que tuve un incidente con mi pequeño gran perrito. Bien, continúo acá con esto. Dice que al 7º mes, en el 7º mes, vino a Ageo una profecía que hablaba acerca de la venida de Jesús. Y podemos entender que hablaba acerca de la primera venida de Jesús. Pero cuando Jesús vino la primera vez, no temblaron los cielos, no tembló la tierra, no se estremeció el mundo, pero en su segunda venida, la Biblia dice de que sí sucederá. Entonces, una forma también de verlo es que en el 7º mes, como al 7º milenio, acontecerá lo que dice esta profecía. Otro paralelo con los 7000 años de historia de la humanidad. Bien, este texto ya lo citó nuestro hermano Pedro porque había sido citado por algunos de los antiguos miembros de la Iglesia Apostólica. Se encuentra en el momento de la transfiguración de Jesús. Jesús, hablando acerca de lo que iba a pasar, dice lo siguiente en Mateo 16 y el inicio del 17.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y empieza el 17 diciendo, después de que él dijo de que algunos no morirían, antes de ver al Hijo del Hombre viniendo, dice el 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Una figura. 6 días después de que él anunció que algunos no verían la muerte hasta de que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, aparece esta escena al séptimo día, 6 días después, y en una escena muy representativa de cómo aparecerá Jesús en gloria. Y Moisés y Elías representando a aquellos dos grupos, el grupo de los que habrán muerto y habrán sido resucitados, y aquellos que sin ver la muerte estarán en la presencia de Dios. Otro paralelo con, en este caso, al séptimo día o al séptimo milenio. Y en este caso de acá, esta escena, solo con ver la imagen, quizá alguno le recuerde cómo Jesús resucita a una niña. Pero si ustedes cuentan los personajes que aparecen en la imagen, miran ustedes 3 al fondo, miran ustedes 2, que están ahí un poco más adelante, y al que representa a Jesús tomando de la mano a alguien que está muerto. Leamos el texto, lo que dice. Y Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, que era Pedro, Santiago y Juan. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Otra forma de interpretación de los 7,000 años podría ser que habían con Jesús 5 personas más. Y él eran 6. 6 personas vivas y había un muerto. Y ese muerto es resucitado. ¿Qué podría representar? Que al séptimo milenio habrá la resurrección de los muertos. Entonces, podría sonarse así un poco como rebuscado. Alguien me dijo así, pero ese texto es muy rebuscado lo que estás diciendo. Bueno, el Señor es así. El Señor nos explica las cosas. Entonces, y en esa imagen es muy ilustrativa. Hay 6 personas vivas y uno que resucita. Como decir que al séptimo milenio se dará la resurrección de los muertos. Bien, vamos a ir terminando con esta exposición, pero no sin antes hacer la comparación, porque hay textos en la Biblia que nos hablan de acontecimientos que no necesariamente suceden al séptimo día, sino que suceden al tercer día. Entonces, en esta sección le he colocado el séptimo como el tercero. Y retomo uno de los textos que utilizamos en los ejemplos anteriores, el que decía en Números 19:12, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. ¿Habrá alguna relación entre el séptimo día y el tercero? Claro que sí. Según este gráfico, que teníamos al principio, si usted cuenta, desde la muerte de Jesús hasta su segunda venida, habrían 2,000 años de historia. Y el tercer 1,000 años, que sería el que pasaríamos en el cielo. Entonces, cuando hace referencia a lo que sucede en el tercer día, no lo contamos desde la entrada del pecado, sino que lo contamos desde los tiempos de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús. Entonces, los textos que vamos a ver hacen referencia justamente a eso. Hacen referencia a 2,000 años después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, volvemos al Éxodo, en aquella manifestación de Dios para dar los 10 mandamientos a Moisés. En Éxodo 19 habla acerca de cómo se manifiesta Dios al pueblo. El texto dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, dijo Jehová,
Al tercer día, Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Un paralelo de lo que acontecerá en la segunda venida de Jesús, al tercer día. El Señor se manifestará con mucha más potencia de lo que se manifestó al pueblo de Israel en esa ocasión. ¿Y qué sucederá? Así como Moisés subió a la cumbre del monte, nosotros iremos al monte Sinaí que se encuentra en el cielo. Un texto como un día, 1000 años. Otro ejemplo, este hombre que vemos orando acá representaría a un rey que se llamó Ezequías, el cual estaba enfermo, y Isaías llega a él diciéndole que se prepare, que prepare su casa, que ponga todo en orden porque va a morir. Él ora a Dios y el texto textualmente dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. ¿Cuándo? Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, que he remarcado también porque es un número muy atractivo que en algún momento vamos a ver. Dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga al tercer milenio? Subiremos a la casa de Jehová. ¿Ah? Entonces, un día es como 1000 años para el Señor. Otro texto, este texto, uno de los textos claves que nos ha llevado quizá muchos a poder entender acerca del año 2031, se encuentra en Oseas 6, del 1 al 3. Dice el texto, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto le sucedió a Jesús. Jesús es el único que la Biblia registra que al tercer día resucitó. La Biblia registra otras resurrecciones como la de Moisés, pero no dice que fue al tercer día. La de las primicias que fueron resucitadas cuando Jesús resucitó y fueron presentados ante el Padre cuando Jesús ascendió al cielo, pero no dice que fue al tercer día. Pero esta profecía nos incluye a nosotros. Nos dará vida después de 2 milenios. En el tercer milenio nos resucitará. ¿Cuándo sucede la resurrección de los muertos? Sino cuando Jesús vuelve aquí a la tierra. ¿Y eso será cuándo? Al tercer día. O, mejor dicho, al tercer milenio. Entonces la Biblia también nos da a entender que como un día es como 1000 años, al tercer día, después de la muerte y resurrección de Jesús, suceden estos acontecimientos. Bien. Lucas 13, 31, 32. Casi para terminar. Vean lo que dice, interesante. Palabras de Jesús. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Cuándo terminará la obra salvífica de Jesús? Al tercer día, o mejor dicho, al tercer milenio. Echo fuera demonios y hago curaciones hoy, un día, mañana 2 días, y al tercer día termino mi obra. Un día como 1000 años. Bien. Retomo las palabras que leíamos en el conflicto de los siglos, cuando decía hermana Elena Harmon de White,
Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, la segunda venida de Jesús. Lo hemos Amén. visto, hemos hecho un recorrido por diferentes textos bíblicos, utilizando los tres textos bases, el de Salmos 84, 10, Salmos 94 y Segunda de Pedro 3:8, donde nos expresan que como para el Señor un día es como 1000 años, podemos entender esas analogías que Dios nos transmitía. En acontecimientos que sucedieron realmente, están escritos para amonestarnos a nosotros, los que hemos llegado al fin. Y cerramos con este texto que dice, en deseado de todas las gentes, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora, porque el tiempo del Señor es exacto. Y si estas cosas nos los dejó escritos y la profecía debe cumplirse, no tenemos por qué dudar que si conocemos cuándo Jesús muere en la cruz del Calvario, nosotros podemos contar hacia atrás 4000 años y podemos contar hacia adelante 2000 años. Y sin lugar a dudas, 2000 años después del año 31 nos conduce hasta el año de la venida y el retorno de Jesús, en el año 2031. Que esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios, que no ha dejado su pueblo a oscuras. Lo único que desconocemos, hermanos, y como lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, es el día preciso, ya que será anunciado por nuestro Dios. A pesar de que tenemos, por ejemplo, la fiesta del santuario, que nos da una emoción de cuándo sucederán las cosas, recordemos que será la misma voz de Dios la que nos anunciará el momento exacto. Nuestro hermano Concisao hace un rato nos hablaba de cómo en los días de Noé, y así volverá a ser durante un periodo de tiempo, ya sabremos el día y la hora porque será anunciado por nuestro Dios. Así que hermanos, los que estudiamos la Biblia podemos confiar que está registrado en la Escritura con detalles ese magnífico acontecimiento por el cual estamos aquí ahora. Mi deseo y mi oración es que esto pueda ser una alegría para nosotros y que tengamos argumentos para presentar a los demás y que no tengamos miedo de anunciar al mundo Maranata 2031. Amén. Un abrazo para todos. Quiero ver, soy nuevo acá. ¿Dónde le debo dar? Stop share. Aquí está. Un abrazo, mis hermanos. Espero que esto nos ayude a todos, que podamos usarlo para seguir sacándole más y más y más, deleitándonos en esta exquisita palabra. Y abro el micrófono para que podamos hacer comentarios, hacer alguna pregunta y pues bueno, saludar si así lo quieren hacer. Amén. Adelante, hermano Pedro. Amén, está claro, hermano, está bien claro. Toda la simbología de los números. ¿No? Yo pienso de que no hay que decir numerología. Ya me he estado dando cuenta que da pie a que algunos digan que somos cabalistas. Digamos, los símbolos numéricos bíblicos.